Buenas tardes, estudiantes de noveno. Para aquellos que no pudieron estar en la clase virtual el día martes, les hago este video explicativo para que tengan la base teórica para el desarrollo del taller número 2. El taller número 2 va a estar enfocado en la parte del sistema nervioso en vertebrados, así que la explicación va a girar en torno a eso y va a ser muy breve. Cuando hablo del sistema nervioso en vertebrados, lo primero es que hay que realizar una diferenciación conceptual del término vertebrados. Por vertebrados se van a entender aquel grupo taxonómico que comparte dos características principales. La primera es la conformación de un esqueleto propiamente dicho, un esqueleto, una estructura ósea, y la segunda es que cuenta con una notocorda, con una columna vertebral. Esos son los dos elementos principales de los vertebrados. A su vez, es importante recalcar que los grupos taxonómicos que conforman a los vertebrados son 5: mamíferos, aves, reptiles, anfibios, se me escapa uno, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y se me escapó el otro. Bueno, démoslo hasta ahí. En ese sentido, lo otro que vamos a considerar de estos grupos taxonómicos es que están conformados por un sistema nervioso encefálico. ¿Qué significa? Que todos van a tener en su estructura nerviosa tres partes funcionales. La primera es una médula, la segunda un cerebelo y la tercera un cerebro propiamente dicho, que obviamente va a tener diferenciaciones anatómicas de acuerdo a cada grupo taxonómico que lo conforma. Entonces, si yo reviso esta parte, solamente desarrollando una diferenciación conceptual entre tres grupos, en este caso no voy a incluir a los peces, que era el otro grupo taxonómico que forma los vertebrados que se me estaba olvidando ahorita, voy a clasificar y voy a categorizar estos tres. Lo primero que voy a tener presente es la estructura que comparten o las estructuras similares que van a tener entre sí. Primero, si comparamos la de los mamíferos con las aves y los anfibios, estas tienen tres. La primera es la médula, la segunda es el cerebelo, la tercera es el cerebro. Cada una con una diferenciación funcional también. En este caso, la médula va a funcionar como la receptora y la distribuidora de toda la parte del sistema nervioso periférico, el cual va a controlar todo el movimiento de las extremidades y va a ser básicamente como el sistema nervioso efector el que va a cumplir o va a realizar las respuestas que envía el cerebro de acuerdo a los estímulos que recibe. El cerebelo también es conocido como cerebro primitivo, ya que es el que se encarga de toda la parte involuntaria de las funciones que realiza un ser vivo. Por ejemplo, el caso de los pulmones, la respiración, el movimiento cardíaco, todo va a estar encargado en esta zona. Ya cuando hablo del cerebro, pues entonces estoy hablando del centro de procesamiento de la información que proviene del medio externo, que llega a través del proceso sináptico de las neuronas. Normalmente esos serían entonces los tres aspectos similares que comparte. Ahora, si yo miro el cerebro de los anfibios, ellos se caracterizan por tener una división particular en su encéfalo. Hay un encéfalo externo, un encéfalo anterior, un encéfalo medio y un encéfalo posterior, y cada uno se encarga de la recepción de estímulos específicos. Por ejemplo, si hablo del sistema del encéfalo anterior, este se relaciona con la parte de captar los estímulos químicos que provienen del olfato. Si hablo del encéfalo medio, este está ligado a la recepción de estímulos visuales, y si hablo del sistema del encéfalo posterior, está dedicado particularmente al control de los estímulos sonoros y el equilibrio. Y estas tres regiones entre sí hacen que, digámoslo, la adaptación de los anfibios se dé de mejor manera. Ahora, esta sería la estructura básica para la parte de los anfibios. Recuerden que como ejemplo de anfibios tenemos a ranas, sapos, salamandras, tritones en general. ¿Sí? Son animales que pueden vivir tanto en tierra como en agua y presentan en la mayoría de casos, las ranas y sapos, un desarrollo larvario.
Ahora, a diferencia de las aves, ustedes saben que la mayoría de aves ha evolucionado para tener una excelente visión. Entonces, su cerebro se ha adaptado y ha evolucionado para esto. Entonces, ellos particularmente tienen muy desarrollado un lóbulo óptico que le permite la recepción de los estímulos visuales y tienen un bulbo olfativo también que le permite reconocer todos esos olores que provienen del medio. Un ejemplo claro del desarrollo de este tipo de lóbulos para la recepción de estímulos es el caso de halcones y el caso de águilas, que han desarrollado estos sentidos precisamente para la caza. Ahora, las aves tienen en estos tres, en la parte del olfato, la óptica y la audición, lóbulos relacionados para la recepción de estos estímulos y estos lóbulos son muy específicos. Normalmente su cerebro tiende a ser de menor tamaño que otras especies, pero vamos a encontrar también casos muy particulares dentro de los sistemas nerviosos de aves, incluido podemos encontrar no propiamente funciones cognitivas, pero sí unas funciones interesantes de aprendizaje. Tenemos el caso de loros que aprenden a hablar, no a hablar propiamente por voluntad, sino por imitación. Pero sí hay el caso particular del cuervo, el cual es capaz de utilizar herramientas para partir nueces. Por ejemplo, el caso de los cuervos que aprendieron a utilizar las carreteras y los autos para romper las nueces duras y obtener el fruto que está dentro. Entonces, este es un ejemplo claramente de una función cognitiva. Entonces, propiamente los mecanismos de evolución orientarán en el futuro cómo será. Ahora, si hablo de los mamíferos, hablo del cerebro más complejo. Lo primero que vamos a tener presente es el sistema más complejo y el cual adapta muchísimas funciones. En el caso del ser humano, unas funciones cognitivas totalmente marcadas. Capacidades cognitivas nos ayudan a aprender, a desaprender y a utilizar incluso herramientas del medio para hacer o para mejorar básicamente nuestra adaptación al medio. Normalmente el sistema nervioso está conformado por un encéfalo, un cerebelo y una médula espinal, pero aquí le vamos a asociar el bulbo raquídeo y los surcos cerebrales. Estos surcos cerebrales que son importantes en el caso del ser humano porque funcionan como un descriptor de los mapas sinápticos para las funciones que realizamos. Funciones como el lenguaje, la comunicación, la música, el arte, tocar un instrumento, todo está relacionado dentro de nuestra estructura cerebral. Inclusive el desarrollo de habilidades sociales y vivir en comunidad. Normalmente esto hace que el ser humano sea, en su puesto, la especie racional. Ahora, hay que aclarar que el cerebro está dividido en dos hemisferios, en el caso del ser humano, un hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, donde cada uno controla la parte periférica contraria. El hemisferio derecho controla toda la zona izquierda, el hemisferio izquierdo toda su zona derecha. A su vez, el sistema nervioso de los mamíferos se encuentra dividido en dos. Sistema nervioso central, que se encarga del procesamiento de información y el control de órganos, y el sistema nervioso periférico, que es el que se encarga básicamente de controlar todos los pares de nervios craneales que van a ejecutar las funciones o las órdenes que lee el cerebro. Siguiendo con esta lógica, dentro de la estructura cerebral, muchos de ellos pueden poseer lesiones en médula. El sistema nervioso central, a su vez, esto es bastante delicado, pero está rodeado de unas membranas y unas estructuras óseas bastante fuertes. En el caso de nosotros tenemos los frontales, temporales, occipitales, que se van a encargar de proteger toda la parte craneal. Y las vértebras, esas vértebras que tenemos, 32 vértebras como tal, que se van a encargar de proteger toda la médula espinal. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, muchachos, tendríamos la explicación de sistema nervioso invertebrado, el cual va a ser muy útil para el trabajo que van a realizar. Muchas gracias.